No hay niños. Tú ya no eres niño, ya no, ya estás grande. Bien. ¿Sí? ¿Sí es niño? ¿Tú sí eres niño? No, pues ni modo, aquí te quedas. Bien, sean bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros en esta tarde. Hay personas que yo no conozco, bueno, una. Le voy a pedir me regale su nombre. ¿Sí? Roberto, Dios le bendiga a Roberto, no tenía el gusto de conocerle, Moisés para servirle. Bienvenido, Roberto. Me imagino que ya ha venido en otras ocasiones. Sí, pero no, yo no me acuerdo de usted. Es Alberto. Perdón, Alberto. Yo le decía Roberto, Alberto. Dios le bendiga, Alberto, qué bueno que está con nosotros. Los demás ya los conozco, ya son de casa, qué bueno verlos. Hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por allá? ¿Bien? Tranquilo, bien. Hermano, ¿cómo siguió? ¿Ya bien? Eso. Bien. Vamos a la escritura, hermanos, por favor. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a pasar al estudio en esta tarde. Estén orando por el pastor. Hace 15 días atrás le había pedido de favor que pudiera compartir un tema en específico con la iglesia allá en Tala. Y le había pedido yo que fuera los miércoles, 2 miércoles. Entonces el domingo pasado tuve que salir a predicar a una iglesia en Nayarit y le dije, bueno, pues vente desde el domingo de una vez. Digo, a ver si no te regañan los de Centro Bíblico. Digo, pero si puedes, vente. Y ya estando allá me dice, oye, ¿qué te parece si los miércoles durante un mes hacemos un cambio? Me dice, tú te vas para allá, yo me vengo para acá. Y le digo, pues si te dejan, te dan chance, pues adelante. Y si me aguantan a mí los hermanos, pues ¿por qué no? Entonces, hermanos, voy a estar con ustedes el próximo mes, miércoles nada más, ¿okay? Los domingos no, los domingos sí, el pastor va a estar aquí con ustedes. Entonces, los próximos 4 miércoles voy a estar aquí con ustedes. Si necesitan algo, pues estoy para servirles. Lucas capítulo 14, por favor. Vamos ahí a Lucas 14. Le voy a pedir de favor que si usted trae su teléfono, lo ponga en silencio, en vibrador, de alguna manera que no nos vaya a interrumpir durante el tiempo de la enseñanza. Y vamos a la lectura. Denme un segundo, déjenme apago esto. Bien. Lucas capítulo 14, hermanos, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35. Ya tuvimos lectura, 2 versículos nada más. Déjenme, vuelvo a leer y empezaremos con el tiempo de la enseñanza. Dice la escritura, Lucas 14, 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, gracias le damos esta tarde, Dios, por el tiempo, por el cuidado que nos da de cada día, Señor, porque nos deja seguir respirando, nos deja bajo su gracia seguir de pie y seguir adelante. Señor, una vez más rogamos que usted sea el que tome el control de este servicio, pues buscamos, Señor, alabarle, glorificarle. No somos los mejores cantores, no somos los mejores siervos, no somos los mejores como hijos suyos, Señor, pero usted conoce nuestro corazón y conoce el corazón de cada uno de los presentes. Esperamos, Dios, poder no solamente aprender de usted a través de su palabra, sino que podamos alabarle y glorificarle a través de lo que hemos hecho y de lo que hemos de hacer al salir de este lugar. Le ruego una vez más, toma el control, Espíritu Santo. Gracias por el que nos permite reunirnos. Gracias porque ahora usted, que es el que tiene la función en este tiempo, usted nos redarguye, nos exhorta, nos consuela, nos anima, nos reprende. Y una vez más, Espíritu Santo, le pido que usted sea el que obre en este mensaje, que usted sea el que hable a través de este siervo, que mi vida, mis faltas, mis acciones, mi persona misma, no interrumpa de ninguna manera la correcta explicación de su palabra, Dios. Bendiga a esta iglesia, a mi iglesia local, Señor, rogando que usted siga obrando en esta congregación, en aquellos que han faltado por cualquier motivo, incluyendo el de salud. Rogamos que usted tome el control de esas situaciones. Si es por causa de desánimo, le rogamos que usted les levante el ánimo y puedan regresar al redil. Rogando, Señor, por aquellos que han tomado la decisión de alejarse, que puedan regresar también. Bendiga el tiempo, Dios. Dejamos el servicio en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice la escritura, versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará?
En esta ocasión, hermanos, bueno, he estado pensando y orando en algunos mensajes que voy a estar compartiendo con ustedes los próximos miércoles. Bueno, quise empezar con este. Y bueno, qué mejor hablar sobre el trabajo y función que nosotros como cristianos, como creyentes tenemos, como hijos de Dios, como congregantes de una iglesia o miembros de la misma. Y en esta ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo utiliza esta palabra de una manera simbólica. Ahora, antes de introducirme en el tema, ahorita voy a dar una explicación más amplia, pero antes de introducirme a esto, hermano, quiero que tomen en cuenta todo lo que está sucediendo del capítulo 14, desde el versículo 1 hasta donde hemos llegado a esta sección. Desde este capítulo, hermano, del versículo 14 en adelante, del capítulo 14, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar, hermano, varias situaciones respecto a la persona del Señor Jesucristo que están siendo activas o están siendo como ejemplo para nosotros como individuos. Cuando llega a esta su última etapa, que algunas Biblias incluso vienen titulados como cuando la sal pierde su sabor, que técnicamente ese es el tema del mensaje, cuando la sal pierde su sabor. Ahora, en el contexto, versículos atrás, del versículo 25 en adelante, vamos a encontrar una sección específica donde la Escritura, en este caso Lucas, hace mención de lo que estaba pasando Cristo y hace mención de lo que cuesta, dice él, lo que cuesta seguir a Cristo. Posterior a que el Señor Jesucristo habla de esto, de lo que cuesta seguir a Cristo, menciona estos dos pasajes que a simple vista, ¿verdad?, suenan agradables, a simple vista podemos entender mucho de ello, pero déjeme decirle, hermano, que la Biblia hace mención de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos compara de una manera simbólica con la sal, ¿verdad? Con la sal. ¿Cuántos consumen sal aquí? Yo creo que la mayoría, si no es que todo, ¿verdad? ¿Usted ha probado comida sin sal? ¿A qué le sabe la comida sin sal? La carne sin sal, ¿a qué sabe, verdad? Usualmente hay personas que por causa de salud no pueden consumir tanta sal o de una manera brusca, ¿verdad? Les quitan la sal de cajonazo, ¿verdad? Dicen, no puedes consumir sal. Y ahí están con la verdurita cocida, ¿verdad? Ahí le agarran el bistec y sin sal y sabe malo. Ahora, la sal tiene una función. Eso es interesante, hermano, porque la sal sirve para tres cosas específicamente, si lo queremos ver a nivel global. Sirve primeramente para dar sabor. Eso es lo más obvio. La sal sirve para dar sabor. Pero también la sal sirve para producir sed. Entre más cosas saladas usted consume, más sed le produce. Entre más papitas usted come, ¿verdad? Esas papitas saladas, usted comiendo papitas saladas y al rato ya está, ay, tengo mucha sed y ahí va por algún líquido. Si usted come frijoles salados, usted va a buscar, ay, tengo mucha sed, ¿verdad? Entre más sal consume, más sed le produce. Pero también la sal, hermano, es utilizada a nivel cultural como un artefacto, bueno, un ingrediente para conservar los alimentos o preservar los alimentos. Incluso hay algunas culturas en la actualidad todavía en lugares alejados, en las costas o en las sierras, donde utilizan la sal para preservar la comida, la secan la carne o dan cuidado a la comida indicado para que no se les eche a perder con la sal. En lugar de usar refrigeradores, utilizan el envoltorio de sal, le dicen algunos de ellos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a la sal, hermano? Obviamente no vamos a hablar de comida, ¿verdad?, cuando hablamos de la sal. La Biblia nos habla, hermano, que la sal, metafóricamente en este caso, cuando el Señor Jesucristo habla, si la sal se vuelve insípida, dice, si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Y menciona el versículo 35, el resultado de una sal insípida, ni para la tierra ni para el muladar es útil, ya no serviría para nada. No sé si usted se ha encontrado con sal insípida, no sé si a usted le haya tocado la situación en su casa de haber tenido por ahí una bolsita de sal que con el tiempo la olvidó y la dejó en la alacena y a los años o a los meses usted la saca, pero por alguna razón esa sal se volvió insípida, es decir, que entre más y más y más la utilice y más le echa a los frijoles y más le echa a la sopa, no va a producir ningún sabor porque ya es sal insípida, ya no sirve, no tiene ninguna función. Dice el Señor Jesucristo, cuando la sal se vuelve insípida, cuando la sal pierde sus cualidades de función, cuando la sal pierde lo que debería de estar haciendo, ¿para qué más sirve? Y menciona el Señor Jesucristo, ni para el muladar sirve. Ahorita vamos a explicar eso. Ahora, la palabra sal, hermano, que utiliza aquí el Señor Jesucristo, en este caso Lucas, el escritor, es la palabra griega halas, con J, halas, que significa o se utiliza metafóricamente en este pasaje en referencia a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes?
Okay, entonces, esta palabra nos está haciendo referencia a nosotros. En Mateo capítulo 5, versículo 13, hace esta mención también respecto a nosotros. Y en Marcos 9:50 se utiliza en referencia al carácter y la condición espiritual de cada creyente. Entonces, hermano, todas las personas que somos llamados hijos de Dios, o que buscamos agradar a Dios, o que pretendemos glorificar a Dios, usted y yo, según la escritura bíblica, somos reconocidos o somos llamados a ser sal de este mundo. Dice la escritura que usted y yo somos sal de la tierra, que usted y yo también, la Biblia nos hace referencia como la luz del mundo, somos la luz. Entonces, en contraste, hermano, el problema que surge aquí, como nosotros, como hijos de Dios, es que muchas veces hemos olvidado, o hemos en la actualidad, hermano, hemos dejado de alcanzar el entendimiento, de comprender cuál es el efecto que produce la sal insípida. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Y es aquí donde quiero entrar en la problemática. La sal insípida, hermano, obviamente produce problemas. ¿Cuáles problemas serían? Uno de esos problemas, si lo hablamos en métodos de comida, es que vamos a estar desperdiciando un producto que ya no sirve, y pues no tiene de caso que yo esté utilizando ese producto que ya no funciona como sal. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? La Biblia nos enseña que nosotros se supone que deberíamos estar funcionando como sal en la tierra. La sal tiene una función. Obviamente, un alimento sin sal, inmediatamente detectamos, a esto le falta sal, ¿verdad? A esto le falta sal. Y luego detectamos cuando se excede, a esto le sobra sal, esto se pasó de sal. Entonces siempre hay una cualidad, pero la sal básicamente es necesaria en el alimento, es necesaria para darle un buen sabor. Hermano, cuando hablamos de la sal en un término, metafóricamente hablando, o en un término de ejemplo espiritual, estamos hablando de que nosotros somos esa sal, y nuestra función como sal debería ser estar constantemente activos, funcionando y dando esa cualidad de sal, es decir, dando sabor, produciendo sed y estar preservando los alimentos. Se supone que esa es la función de la sal. Entonces nuestra función como sal, hermano, no es estar guardados en un costalito, en una alacena. Nuestra función como cristianos, nuestra función como hijos de Dios, independientemente si usted está en casa, como cabeza de hogar, como varón, como mujer sirviendo en el hogar, como hijo, acudiendo a los padres para hacer de bendición, la Biblia nos enseña, hermano, que usted y yo debemos mantenernos como sal. Surge la pregunta, ¿qué sucede si nos volvemos insípidos? ¿Qué pasa con un cristiano que se vuelve insípido? Es decir, una sal que se vuelve insípida. Mire lo que dice, por favor, Lucas 14:35. Vamos ahí otra vez. Lucas 14:35. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Ni para la tierra, ni para qué, hermano, ni para el muladar es que útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Imagínese, hermano, quiero que por un momento usted visualice o imagine haber estado en este momento con el Señor Jesucristo y haber estado presenciando estas palabras del Señor. Que el Señor estuviera hablando, ¿verdad?, anticipadamente en el capítulo 14. Obviamente los capítulos y las divisiones de la Biblia nosotros las hemos puesto para un mejor manejo de la Escritura, ¿verdad? Pero en la historia en general, ¿verdad?, el Señor Jesucristo venía enseñando tal cual las cosas, así de corridito. Y cuando llega, ¿verdad?, a la sección donde Él está hablando del precio de seguir a Cristo, de que sigamos adelante, de que renunciemos a las cosas terrenales, ¿verdad?, y de repente Él hace la mención, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para el muladar, ni para la tierra sirve, no es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué palabras tan directas? Es decir, si tú no estás haciendo lo que debes de hacer, o no estás cumpliendo tu función como deberías de cumplirla, eres un inútil. Esas son las palabras de Cristo. No eres útil. ¿Qué es lo contrario a algo que es útil, hermano? Es un inútil. Entonces imagínese usted por un momento estar ahí por primera vez y delante de Jesús y escuchar las palabras de Jesús decir: la sal sin sabor no sirve, es inútil, no sirve ni para el muladar. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra antes? La palabra muladar. Yo creo que muchos. Ahora, la palabra muladar, hermano, en el griego original es la palabra griega cropia, que significa
estiércol. El muladar, hermano, hace referencia en un ámbito cultural, en esta ocasión cuando el Señor Jesucristo hace la mención, en un ámbito cultural, hermano, la palabra cropia o la palabra muladar, hermano, hace referencia a un lugar fuera de la ciudad donde por costumbre la gente salía para tirar los desperdicios fecales y desperdicios de los animales que ellos tenían en ese momento. No estaban ahí, ¿verdad? Imagínense usted estar viviendo aquí con el vecino tenía ahí un burrito, una yegua, una vaca, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces todos esos desperdicios ellos los juntaban y salían al muladar, y en el muladar eran depositados de una manera tradicional, porque era fuera del lugar, ¿verdad? Aquí en la ciudad tenemos los basureros, ¿verdad? Cuando usted va, no sé si usted ha ido para carretera, saliendo aquí por periférico, carretera Meca, y usted se va a dar cuenta que ahí hay un basurero, enfrente de la centralita de Zapopan, ahí hay un basurero, a un lado de un hotel de camiones. Ahí está, usted sale, si usted se va aquí por el área del estadio, usted va saliendo hacia la carretera, y de este lado aquí está el basurero. Casi nadie se percata, pero casi toda la gente que pasa por ahí dice, huele bien feo. Huele muy feo. Pues ese olor se debe al basurero que está ahí. Allá en el pueblo, allá en Tala, ¿verdad? Hay el basurero municipal, le conocen allá. Y ese basurero es un lugar grandísimo donde toda la región Valles casi va y deposita ahí su basura, pasan los camiones y tiran todo lo que no funciona. Y obviamente dentro de ese desperdicio de basura va a veces restos de comida, muchas veces me avientan animales muertos, todos los rollos del baño, el papel usado, todo el desperdicio ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Ese lugar es un lugar de pudredumbre completamente. Ahora, quiero que vea esto, hermano. El Señor Jesucristo está haciendo la referencia de que la sal es usted y soy yo. Esa sal tiene una función, esa sal tiene un propósito, esa sal tiene un trabajo. Y dice, pero si esa sal es insípida, si esa sal no está cumpliendo su deber, si esa sal no está dándole sabor a lo que debe de hacer, ¿qué es lo que pasa? Dice, ni para ese basurero donde hay estiércol sirve. Imagínese, hermano, ¿qué es lo que usted pudiera decir? Oye, tira eso a la basura. No, ni el basurero lo va a querer. ¿Qué grado de desprecio sería eso? Llegar a decir, tira esto a la basura, y decir, no, es que eso ni para la basura sirve. Es como cuando hacemos nosotros nuestros dichos usuales aquí en México, ¿verdad? Que decimos, dáselo al perro. No, hombre, eso está tan malo que ni el perro se lo come. Imagínense, eso que estamos haciendo referencia, que esa comida está tan mala que ni siquiera el animal que se come todo lo que se encuentra se lo come. ¿Por qué? Porque ni para eso sirve. Entonces, fíjense lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Ahora, quiero que note, son las palabras literales del Señor. Dice, la sal insípida no sirve ni para la tierra ni para el muladar, y es echada afuera. Ahora, hermano, ¿qué es lo que provocó a Cristo decir esto? Eso es a lo que me lleva a esa pregunta. ¿Qué provocó a Cristo llegar a este punto del versículo 35 de decir a Cristo, no sirve la sal ni para el muladar, una sal insípida? Mire lo que dice allá atrásito, hermano, capítulo 14, Lucas 14, versículo 25 al 27. Fíjense lo que dice ahí. Dice la escritura, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el Señor Jesucristo iba avanzando, y dice la escritura, grandes multitudes. Imagínense la gente que lo seguía en este momento a Cristo. Dice la escritura que su fama era tanta, hermano, que había cientos de personas, miles de personas siguiendo al Señor por un milagro quizá, porque les daba de comer seguramente, y ahorita vamos a ver unos pasajes relacionados, pero había muchísima gente. Dice la escritura que el Señor iba caminando, avanzando, la gente venía atrás, y dice la escritura que de repente Él se vuelve a ellos, y mire lo que les dice. Si alguno de ustedes, todos ustedes, viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice, hermano? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Quiero que note la expresión. Antes de que el Señor Jesucristo llegara a esa conclusión de explicar que la sal insípida no sirve para nada, antes de eso el Señor estaba dando un reto y estaba explicando, ¿sabes qué? Aunque tú me sigas, si tú vienes en pos de mí, dijo el Señor, pero no eres capaz
de dejar a tu padre, madre, mujer, hijos. Ahora, no está diciendo, y ya hemos explicado esto muchas veces, a través del pastor lo ha hecho también. Hemos entendido que no estamos diciendo que, mi amor, la Biblia dice que tengo que aborrecerte para seguir al Señor. Ya no me hables. No, varón, no dice eso. Al contrario, la Biblia dice que usted debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No está diciendo, hermana, que como ahí dice que debo de aborrecer, ¿verdad?, a mi hermano, voy a aborrecer a mi hermano. No, está hablando de que pongamos en primer lugar, en superioridad, de interés, de importancia, de una manera primordial a la persona de Cristo y la obra de Cristo. Secundariamente viene lo demás. La familia, el trabajo, la salud, pero primero debe de estar la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él se deriva todo, la estabilidad económica, familiar, de salud, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, hermano, estaba explicando que Él estaba buscando discípulos, verdaderos aprendices obedientes, personas que realmente iban a ser sal con sabor. Ahora, Cristo menciona esto, hermano, para que estas personas reflexionaran el precio que tenían que pagar aquellas personas que realmente iban a seguir al Señor. Ahora, quiero que note el detalle que la Escritura nos dice, grandes multitudes iban en pos de Él, iban atrás de Él. Y el Señor se voltea y les explica, ¿vas a seguirme? Qué bueno, qué bueno. Pero tú no vas a poder permanecer, tú no vas a poder seguir si eres insípido. Si realmente vas a seguirme, necesitas tener ese carácter de obediencia, de aprendizaje, de sujeción, de humildad, de mansedumbre, para que entiendas cuál es el precio. Venir a Cristo, así como muchos mencionan que tú ven al Señor y tus problemas se van a acabar. Bueno, ven al Señor y en realidad tus problemas van a empezar. La diferencia es que ahora tú vas a estar del lado del Señor, del que tiene el control de la tempestad, del que tiene el control de la vida y de la muerte, del que tiene el control de la salud, el dueño del oro y la plata, el dueño de la vida, el dueño de todo, el creador de todo. Esa es la diferencia, que ahora es el Señor el que te va a guiar, el que vas a estar bajo la sombra del abrigo del Omnipotente. Dice la Escritura, tú vas a venir, está bien. Ahora, ¿qué es lo que llevaba a Cristo a decir? La sal insípida no sirve, porque decía, paguen el precio. Mira lo que dice Lucas 14, 28 al 32, allá adelantito. Dice ahí Cristo mismo hablando, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no quiera, hermano, que no quiera, dígalo sin miedo, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hago un paréntesis aquí. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que usted renuncia a lo que posee, no está diciendo, hermano, ¿verdad? Estos pasajes son muy utilizados por estos charlatanes de la prosperidad, diciendo, ya ves, la Biblia dice que tú dejes todo, ven y tráelo al altar, tráeme tus propiedades y la factura de tu carro y la de tu casa, tráeme tu dinero, pacta con Dios, ven, amén, aleluya, y todos, ¡ay, qué bendición! ¿verdad? De la manera, y las frases herejes que utilizan, ¿verdad? Así tan grande que quieres tu bendición, así de grande tiene que ser tu ofrenda, y todos, ¡ay, amén! Eso es una herejía, es una mentira, son farsantes, son falsos, son anticristos. Pero dice el Señor, oye pastor, pero ahí dice que debemos renunciar a lo que poseemos. Sí, está hablando de que renuncies a tenerle amor y prioridad a lo que tú posees sobre Cristo. Porque ahí es donde está la clave, hermano, del entregarse al Señor y ser una sal que funcione correctamente, una sal que no deje de funcionar, una sal que esté cumpliendo con su propósito. Es aquella sal que está poniendo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. Sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la salud. Poner a Cristo ahí, poner a Dios ahí, es decir, que Él es el punto de partida. El punto de partida no es la cartera, el punto de partida no es el trabajo, el punto de partida no es la familia, el punto de partida no es mi conocimiento, el punto de partida es Cristo.
Si no lo hacemos así, dice la Escritura, tú y yo nos volvemos insípidos. El Señor empieza a mencionar: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué no podemos, pastor? ¿Por qué no podemos ser discípulos del Señor sin dejar de amar el dinero? Porque ninguno puede servir a dos señores. Porque o amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Por qué no puedo honrar al Señor sin dejar todo lo que poseo? Porque no vamos a poner a Dios en primer lugar y vamos a darle prioridad a un montón de otras cosas. Hermano, usted y yo como sal debemos entender que si nos volvemos insípidos, dejamos de funcionar, dejamos de poner a Dios en primer lugar. Cristo tuvo que llegar a este resultado y decirle a la gente: tú no puedes venir. Tú no vas a poder seguirme, tú no vas a poder ser prosperado, bendecido dentro del ámbito espiritual y bíblico si tú te vuelves insípido. ¿Por qué? Porque tú debes de entender que lo primero en tu vida debe de ser Dios. No la religión, no la iglesia, no el pastor, no el trabajo, no el dinero, no la familia, Dios. Porque de ahí se deslinda lo demás. Está Dios, está la familia, está el trabajo y está lo restante. Son prioridades que deberíamos de poner en nuestra vida, hermanos, si realmente queremos seguir funcionando como una sal. Ahora, ¿por qué? Porque si no somos una sal que funciona, hermano, nos volvemos insípidos, y al volvernos insípidos dejamos de funcionar. Y una sal que no funciona, ¿para qué sirve? Dice el Señor: ni para el muladar. Ese es el riesgo que corremos. Mire, hermano, lo que dice ahí en Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Perdón, Lucas 14, 34, 35, ya lo leímos, pero quiero leer otra vez el versículo 35, Lucas 14, 35. Dice: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, mire, déjeme decirle eso, ¿verdad? Muchas veces cuando leemos este tipo de contenido en la Biblia, o palabras duras del Señor Jesucristo, como cuando hablaba con los fariseos y les decía: generación de víboras, ¿verdad? Hipócritas, fariseos, y les empezaba a hablar duramente. Hermano, mucha gente dice: ay, parece que el Señor los quería correr. Bueno, en realidad, hermano, es que Él no quería correrlos, aunque no faltaba seguramente más de uno que así lo pensó. Ay, el Señor nos quiere correr, hermano. Pero el objetivo que el Señor estaba buscando es que la gente, los seguidores, incluyendo nosotros ahora como iglesia, es que entendiéramos, hermano, que un seguidor que realmente, obviamente, sigue a Cristo, debe de ser un seguidor comprometido con Cristo. Un seguidor comprometido, porque si somos sal insípida, hermano, no vamos a estar funcionando correctamente, no vamos a estar desenvolviéndonos, siguiendo y obedeciendo a Cristo correctamente. Hermano, seguir a Cristo sin entregar todo y poner en primer lugar a Él por encima de cualquier cosa nos convierte en sal que no sirve, que es inútil, que es sin sabor, que es insípida. Esa es una función que usted y yo como cristianos deberíamos de tener. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí. Cuando yo estoy refiriendo a esto, hermano, de ser diligentes al Señor, me estoy refiriendo obviamente y en primer lugar a que Cristo debe de gobernar nuestra vida 24 horas al día, los 7 días de la semana. No estoy diciendo de que usted esté aquí cada 7 días o cada servicio que hay aquí en la iglesia. Obviamente sabemos que muchos trabajan, obviamente sabemos que muchos tienen compromiso, pero estamos hablando de que usted y yo debemos poner a Dios en primer lugar, porque muchas veces usted y yo salimos de aquí y a Dios ya no lo volvemos a ver, ni nos lo volvemos a topar, ni no lo volvemos a consultar hasta la siguiente semana, o hasta que ya traemos la cuerda aquí y corremos con el Señor. Ay, Señor, perdóname. Hermano, debemos tener ese compromiso. ¿Por qué? Porque si nos volvemos al insípida, hermano, dejamos de funcionar. Mire lo que dice Hebreos 4:12, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12. ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que esta es una cosa muy interesante, muy curiosa, de muchas personas que dicen: no, yo no quiero estudiar la Biblia, yo no quiero leer la Biblia porque la Biblia se contradice, ¿verdad?
Tengo un cuñado que dice que es ateo, dice, soy ateo, gracias a Dios, dice él, ¿verdad? Y él me ha dicho eso, no, es que yo no pierdo mi tiempo leyendo la Biblia porque la Biblia se contradice. Bueno, en realidad es que la Biblia no se contradice, ¿no? El problema es para nosotros que la Biblia nos contradice a nosotros. Contradice nuestra manera de vivir, contradice nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros principios. Y cuando la Biblia nos refleja, dice la Escritura en Santiago, que es como un espejo. ¿Para qué funciona un espejo, hermano? ¿Cuántos tienen un espejo en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos se vieron al espejo antes de venirse para acá? Todos. Yo no, pero ahí va a la calle bien vanidoso, viéndose en los carros, ¿verdad? Y ahí en el espejo, saca el teléfono y en el espejo, las hermanas ahí todo el tiempo en el espejo, ¿verdad? ¿Y para qué es el espejo? Dígame, ¿para qué usa usted el espejo? Obviamente el espejo se utiliza para ver qué desperfecto, ¿verdad? Aunque algunos ya estamos bien chuecos y ya no nos podemos arreglar ni con maquillaje, pero vemos qué desperfecto hay en nuestro rostro, ¿verdad? Y para arreglarlo. Cuando usted se levanta en la mañana antes de ir a trabajar, usted va, ¿verdad? Y usted ve y tiene un gallo por acá, otro por acá, ¿verdad? Y otro por acá. Usted agarra la agüita, se echa gel, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque usted tiene que ir presentable al trabajo. Si usted ve que tiene una lagaña por acá, bueno, se limpia la lagaña. Si usted ve que aquí quedó la sábana marcada, ¿verdad? Y el salivazo, bueno, se limpia. ¿Por qué? Porque no es correcto. Para eso el espejo. Hermano, dígame, ¿usted se ha enojado con el espejo? ¿Por qué me voy a enojar con el espejo? Pues es que el espejo le está mostrando los errores que hay en usted. ¿Verdad que sería ilógico pensarlo así? Ay, pastor, nada más me veo en el espejo y mire, me dice que tengo aquí una lagaña. Mugroso espejo. ¿Quién es el espejo para juzgarme? ¿Verdad que no decimos eso? Es absurdo, ¿no? Verlo desde esa perspectiva. Bueno, es lo mismo cuando vemos la palabra de Dios y vemos que nos irrita y no nos gusta y nos enojamos. Así de absurdo como es aquella persona que se puede enojar con un espejo, así de absurdo y tonto es aquella persona que se enoja contra la Escritura o contra el mensaje que escucha porque le ha irritado. Bueno, déjeme decirle, hermano, que esa es parte de la función de la sal. Irritar. ¿Usted se ha puesto sal en una herida? ¿Ha escuchado ese dicho o esa frase que cuando alguien está molesto y le están picando ahí dice, ya deja de echarle sal a la herida? ¿Por qué decimos eso? Usted entiende el concepto, ¿no? Porque dice, ya deja de que te arda, deja de estar ardido, ya deja de echarle sal a la herida, ya no le eches sal a la herida. ¿Por qué? Porque cuando usted, no sé si usted se ha intentado echar sal en una herida. Inténtelo. Cuando se corte, acuérdese de mí, voy a ver qué dije. Se sienten cosquillitas, échese sal ahí en la herida. Mochese un dedo y échese sal y se va a acordar de mí. ¡Ay, el hermano me dijo ya que se eche sal! ¿Para qué funciona? La sal irrita. Pero ¿sabe por qué irrita, hermano? Porque la sal es un desinfectante natural. ¿Para qué se le echa la sal a la carne? Para preservarla. Si no le echan sal, se pudre. La sal la hace que permanezca sin echarse a perder. Es un desinfectante natural. Hermano, ¿sabía usted que parte de nuestra función como sal es irritar? Y no me malentienda, ¿verdad? Decir, ¡ay, pastor, ahora sí voy a llegar a la casa y va a ver mi esposo, le voy a poner una irritada! Porque usted dijo, pastor. No, espéreme. No se me acelere. Estamos hablando de que irritamos como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, cuando presentamos la palabra de Dios tal cual es. ¿Qué es lo que penetra como espada de dos filos? ¿Qué es? Dice según Hebreos 4:12, ¿qué es? La palabra de Dios, dice que penetra. Dice ahí, miren, vuelvo a leerlo, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada, ¿de qué? De dos filos. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El domingo yo estaba allá en Nayarit, estaba predicando en la iglesia de Las Varas, y saliendo del servicio en la noche me mandan un mensaje los hermanos de la iglesia. Un hermano de la iglesia tuvo un accidente, un joven, el hermano Fernando, y me hablan, me dice, pastor, ore por Fernando, no sabemos qué pasó, nada más nos avisaron que salió todo lleno de sangre y pues no nos dijeron nada y se fueron. Dije, bueno, yo le pregunto, déjenme investigo, y ya en la noche le mandé un mensaje, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la iglesia? Y me manda una foto de su mano, una cortada se hizo así, hermano, se le abrió hasta los tendones, hasta el hueso se le veía así.
Y yo la vi y me desmayé. Así, ay, no, ya me desperté. Ay, hermano, no me andes mandando esas cosas. Pastor, estoy en urgencias. Y luego, ¿qué pasó? Un vidrio, me corté con un vidrio. Pero una cortada exagerada. Yo dije, te caíste de la moto del tercer piso. ¿Qué sucedió? Me van a decir, no, me corté con un vidrio. Y la abierta así en la mano. Lo metieron a cirugía, le tuvieron que hacer un poco de reconstrucción en su mano por los tendones. Le pusieron quién sabe cuántas puntadas y ahí la mano envuelta. Y ya ayer en la mañana hablé con él, le dije, hermano, ¿cómo sigues? Me dice, pastor, me siento bien mal, me duele la mano, pero feo. Yo no sé qué me hicieron, pero me duele, me punza, está doliéndome esa cortada que me hizo, se siente muy feo. Y yo, bueno, pues toma tu medicamento, es parte de lo que hace una cortada. Hermano, dice la palabra de Dios que la Biblia es como una espada que corta. Dice, como de dos filos, y luego nos da las especificaciones, que penetra hasta partir, ¿qué? El alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, parte todo. No es agradable. No nos va a gustar. No nos va a agradar cuando usted viene, cuando usted abre la Biblia y cuando le dice ahí, ¿verdad? Que usted debe de perdonar, que usted debe no de ser rencoroso, que usted debe de amar al prójimo, que usted debe de amar y orar por los enemigos. No le va a gustar. Eso es parte de la función de la Biblia. Hermano, la Biblia nos enseña que nosotros, usted y yo, obviamente, somos los portavoces de la palabra de Dios. Somos atalayas de la Escritura. Y déjeme decirle esto, hermano. Cuando usted y yo, si queremos darnos cuenta que nos hemos vuelto insípidos, hermano, es cuando usted deja de irritar con la palabra de Dios. Ahora, no me malentienda, hermano. No estoy hablando de ser imprudente y estar ahí atacando a todo el mundo por sus pecados y estar mochando cabezas porque todos son pecadores, porque incluyéndonos nosotros también somos pecadores. Y es más, nosotros somos peores que los de allá afuera porque Dios escogió de lo vil y menospreciado. La Biblia nos está diciendo que cuando usted y yo, hermano, así como la sal, cuando entra en contacto con las heridas, hermano, la sal irrita. Y aunque la sal no produjo la herida, hermano, produce irritación en la herida porque comienza a limpiar. Hermano, lo mismo nosotros cuando generamos cierto desacuerdo en otras personas por causa de la vida que llevamos, por causa de cómo manifestamos el Evangelio en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta cuando le preguntan, ¿y tú por qué no tomas? Si usted se ha atrevido a decir porque no es correcto, téngalo por seguro que se van a burlar de usted. Pero no diga, no, es que estoy en rehabilitación, ahorita no. Es que ahorita estoy trabajando. No, tenga el valor y el carácter de decir, porque no es correcto. Porque no le agrada al Señor. No, pastor, es que hay que evitarnos problemas. Entonces estás evitando ser sal. Oye, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Pues es que me invitan y no tengo nada que hacer. Deja de irritar, dígale, pues, ¿sabes qué? Porque estoy aprendiendo, porque tengo un carácter tan perverso en mi vida que tengo que ir a corregirlo. Y a través de la palabra de Dios lo corrijo. ¿Verdad que no nos decimos eso? No nos animamos. Hágale como Martín Lutero. Una de las cosas que dijo Martín Lutero dice que él pensaba que después del bautismo iba a haber, él dice en su biografía, pensé que después de bautizarme ya no iba a tener que batallar con la carne, dice, pero me di cuenta que esta cochina carne sabía nadar. Si tengo que matarla todos los días, es una batalla, todos los días. Ahora, nuestro trabajo, hermano, como sal, dice la Escritura, es que nosotros debemos buscar presentar la palabra de Dios tal cual es, y obviamente eso no le va a gustar a la gente. Mire lo que dice, por favor, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 11 al 13. Mateo 5, 11 al 13. Este pasaje nos enseña básicamente lo mismo, pero desde una perspectiva muy interesante. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 13. Mateo 5, 11 al 13. Dice la Escritura ahí. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el versículo 12 ahí, el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13, vosotros sois, ¿qué hermano? ¿Qué dice? ¿La azúcar? Dice la sal, ¿verdad? Dice, vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
¿Sabe cuál es la causa, hermano, por la cual las iglesias, los cristianos, los individuos, las familias son calumniadas, perseguidas y atacadas, hermano? Porque funcionan como sal e irritan el pecado, es decir, irritan la herida del mundo. Pero es bueno. No estoy diciendo que usted salga, ¿verdad?, y agarre a bibliazos a todo el mundo. ¡Ah, pecador, te vas a ir al infierno! ¡Eres el hijo del diablo y pa! No. Estamos hablando de que presentemos el Evangelio del Señor Jesucristo tal cual es. Pero ¿sabe qué, hermano? Personalmente creo que una de las mejores maneras de presentar el Evangelio es a través de la práctica del Evangelio en nuestras vidas. Porque si lo practicamos, ¿sabe cómo identificaron a Pedro antes de que traicionara a Cristo? ¿Sabe cómo lo identificaron? Él no andaba ahí con folletos. Vénganse, yo los invito, yo soy de Cristo. ¿Verdad que él no? Dice la Biblia que él se estaba escondiendo. Y que ahí estaba escondido, ¿verdad? Mientras veía a Cristo ahí a lo lejos, y de repente una mujer lo reconoce y dice: oye, ¿tú andabas con él? No, ¿por qué lo dices? Porque tu manera de hablar te delata. Yo me quiero imaginar la situación de Pedro en ese momento. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿Cómo estaba diciendo? Imagínense, ¿verdad? Pedro entre toda la gente, entre toda la bola ahí, la bulla, echándole tierra a Cristo, todos ahí viendo cómo lo estaban llevando para allá y para acá, maltratándolo. Seguramente había gente maldiciente, seguramente había gente que estaba deshonrando al Señor, y quizá Pedro en su naturaleza, ya como seguidor de Cristo, estaba buscando defender, y le dice: oye, tu manera de hablar te delata. Y dice la Biblia que él lo niega y empezó a maldecir. Déjeme le pregunto yo esta tarde, hermano: ¿usted es sal insípida o es sal que irrita? ¿Es sal que irrita? Dígame usted en esta noche, ¿cómo lo identifica la gente cuando habla? La Biblia nos enseña, hermano. Cristo dijo: sois la sal, no el azúcar. Sois la sal, no el azúcar. Sal, hermano, cosa que el mundo va a querer escupir en lugar de tragar. ¿Usted ha agarrado una cucharada de azúcar? ¿Cuántos han comido una cucharada de azúcar? ¿Y la escupe? ¿Verdad que no? ¡Ay, es mucha azúcar! Le hace así y luego la traga. ¿Pero ha sido lo mismo con la sal? ¿Cuántos han intentado eso? La vienda, ¿verdad? Y barniza toda la pared de sal. Guácala. Una ocasión, recuerdo una historia muy chistosa que me pasó. A mí me gusta mucho el café. A los que saben, yo tengo café en lugar de sangre y me gusta el café. Y en una ocasión mi esposa me preparó un café. Estábamos en una casa de un hermano y mi esposa me dice: ¿quieres un café? Sí, quiero un café. Ya le arrimaron las cosas a mi esposa. Estamos en la mesa y ya mi esposa prepara el café y todo, y le salió bien espumosito. Yo nomás lo vi y dije: ay, qué rico café. Y le doy el trago, ¿no? Me sequé en ese momento. Mi esposa se equivocó, en lugar de ponerle azúcar le puso sal. Y el café estaba tan saladísimo, hermano, que hasta el hígado en ese momento se hizo chiquito, así. Yo le dije: le digo: discúlpame, hermano, ¿qué pasó? Es que mi esposa se equivocó. Pensó que era pescado. Yo creo que esto está saladísimo. Y a mi esposa lo prueba y dice: ay, no, esto es sal. Hermano, la sal no la vamos a tragar muchas veces porque no nos va a gustar. Dijo Cristo: sois la sal, no el azúcar. Cosa que el mundo va a querer escupir en lugar de tragar. Hermano, Cristo era muy duro y tajante cuando hablaba a los fariseos. En Mateo 23 al 26, y en este contexto del capítulo, encontramos constantemente que Cristo hablaba a los fariseos y de hipócritas. Y se nos decía con un tono fuerte. Ahí tenemos incluso impresos los signos de admiración. Decía: hipócritas. Hermano, eso retumba, eso mueve del asiento y dice: oye, ¿cómo me estás diciendo eso? ¿Eso irrita? Pero sabe, hermano, el Señor lo hacía de esa manera porque el Señor prefería hablar la verdad que lastima y luego cura, que hablar la mentira que agrada y luego mata. Él tenía que ser duro. Y dice Cristo: ustedes también sois la sal. De igual manera nosotros, hermano, deberíamos de irritar. Pero no solamente ese es nuestro trabajo. Miren lo que dice Juan 4:13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14. Juan 4.
Juan 4, 13 al 14. Dice la escritura, respondió Jesús y le dijo, Juan 4, 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cuando a usted se le acaba el garrafón de agua en la casa, como que más necesidad de agua tiene usted? No sé si le ha pasado. El día de hoy en la mañana se nos acabó el garrafón en la casa y ahí estábamos, y le digo, oye, como que cuando no hay agua en la casa y nos damos cuenta que no hay agua, como que más sed tenemos, queremos tomar más agua, nos da más sed, y luego empieza el calor y empezamos a producir. Si usted ha llegado una vez sediento hacia su casa cuando hace mucho calor y tiene mucha sed y agarra el vasito de agua, ¿verdad? Y le empieza hasta como que se reviva, ¿verdad? Tomó y se sació. Hermano, ¿sabía usted que una de las funciones, ya lo mencioné hace un momento, que la sal tiene es producir sed? Es producir sed. Y creo yo, hermano, porque el Señor Jesucristo está hablando aquí desde su persona diciendo, si tú tomas de esta agua, es decir, hablando de su persona, de la salvación que Él está otorgando, dice, no vas a volver a tener sed, no vas a tener que andar buscando en ningún lado. Pero ¿cuál es nuestra función? Porque nuestra función, hermano, como hijos de Dios, no es salvar a la gente, porque nosotros no la salvamos, la salva el Señor. Incluso, bueno, ahorita vamos a ver un pasaje, incluso el Señor Jesucristo menciona que ese es Dios el que salva, es el Dios, es el Espíritu Santo el que convence del pecado, es el Espíritu Santo el que transforma, el que moldea, el que da la gracia salvadora. Dice Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es un don de Dios, no es por nosotros ni por las obras. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos, como sal? Nuestro trabajo es producir la sed en la gente para que la gente venga a saciarse en los ríos de agua vida que el Señor da. ¿A qué me refiero con esta metáfora? Me refiero, hermano, a que usted y yo estamos aquí no para calmar la sed de la gente. Eso lo hace Cristo. Cristo es el que calma la sed, ya lo mencionó ahorita en el pasaje. Usted y yo estamos aquí, hermano, para producir la sed por medio del ejemplo de nuestras vidas, para que la gente desee saciarse de lo que se supone que usted y yo ya nos saciamos. Es decir, y le pregunto esto, ¿cuántas veces usted ha producido el deseo en alguien de buscar a Dios como usted lo ha buscado? Si su respuesta en esa noche es ninguna vez, pastor, ¿sabe por qué es, hermano? Porque usted no ha funcionado como sal, o se ha vuelto insípido. Es decir, que la gente lo vea y tenga el deseo de honrar a Dios, tenga el deseo de trabajar en su vida para ser moldeados, tenga el deseo de buscar a Dios, tenga el deseo de seguir incluso su ejemplo. Yo no sé, hermano, cómo funciona esto de una manera más amplia, pero la Biblia nos enseña, hermano, que usted y yo debemos entender que nuestro trabajo es traer a las personas a los pies de Cristo, predicarles el Evangelio para que el Señor sea el que moldee su vida y Él lo salve si es su decisión. Pero su trabajo y mi trabajo es ser sal, producir sed. ¿Sabe por qué? Y lo voy a decir de una manera muy abierta porque yo también soy miembro de esta iglesia. ¿Sabe por qué nuestra iglesia ha decaído en las filas, en las bancas? ¿Sabe por qué ha visto esas bajas, hermano? ¿Sabe por qué? Porque quizá muchos de nosotros, incluyéndome por supuesto, hemos dejado de producir sed en los demás. El deseo de estar aquí. El deseo, mire, hermano, yo no sé, pero usted dirá, pues obviamente, pastor, es usted pastor, por eso lo dice de esa manera, porque yo tengo el deseo de estar en la iglesia, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero servir, quiero predicar, quiero estudiar, quiero escuchar mensajes de la Biblia. Y usted dirá, pues usted es el pastor, pero no, hermano, créame que hay gente así. Hay gente que tiene el deseo y que tiene la ansiedad de decir, oye, ya es miércoles, vamos a la iglesia. Oye, ya es domingo, vamos a la iglesia. Oye, no habrá otro servicio. Oye, vamos a preguntar al pastor si hay más clases de instituto. Oye, vamos a incluirnos, porque tienen la sed constante del Señor.
quieren constantemente estarse saciando de la palabra del Señor. Nuestro trabajo como individuos, hermano, es producir esa sed en la gente de allá afuera, que la gente no solamente vea esas puertas abiertas cada domingo y cada miércoles y diga, ah, sí, ahí hay una iglesia cristiana, sino que digan, ahí hay una iglesia que es cristiana. Porque hay un concepto diferente. Hay un problema, hermano. Estos años, estos meses que han pasado ciertamente han sido muy difíciles y muy complicados para nosotros como cristianos. Esto de la pandemia que tumbó a muchos de las filas del cristianismo. Esta pandemia que desanimó a bastantes, hermano. La enfermedad que quizá usted está pasando. El problema de salud, el problema emocional, el problema espiritual que quizá usted está pasando, hermano. Pero dice la Biblia que su trabajo es seguir produciéndose. Pero oye, pastor, pero en los momentos difíciles, ahí es donde más debemos producirse. Que la gente vea de quién estamos agarrados de la mano. No estamos agarrados de la mano de la cartera, hermano. Estamos agarrados de la mano de Dios, el creador del universo, el que le daba vida, el que murió por usted, resucitó. Es Él. La palabra sed, hermano, dice la escritura ahí en Juan 4, 13 al 14, dice Cristo que ya no volveremos a tener sed. Esta palabra sed del griego dipsao hace referencia o menciona respecto a una sed espiritual en sentido figurativo, una sed espiritual. Y nuestro trabajo como cristianos, como sal, hermano, es que nuestro ejemplo en Cristo debería de producir sed en otros, sed de querer obedecer a Dios, sed de ser libres de pecado, sed de querer ser parte del cuerpo de Cristo, sed de experimentar el gozo y la paz que Cristo nos da. Este sábado pasado estuve con los jóvenes de la iglesia de allá de Guayabitos, con el pastor Russell, y wow, la verdad es que yo me animaron los muchachos, jóvenes que están en la iglesia creciendo, aprendiendo, y tienen el deseo de estar ahí, ¿verdad? Terminamos la actividad de jóvenes como a las 8:30, empezamos a las 6, terminamos como a las 8:30 después de las actividades, y los jóvenes no se iban, ahí se quedaron, y yo les decía, muchachos, ya váyanse a su casa, ya váyanse, me quiero dormir. No, pastor, es que queremos estar aquí, pues ¿para dónde más nos vamos? Si nos vamos a la casa vamos a estar encerrados. Y ahí estaban entre todos jugando y platicando ahí en la iglesia, decían, no, ¿para qué nos vamos a otro lado? Y yo decía, wow, eso anima. Eso anima, qué bueno que los muchachos quieren estar ahí. Y me decían ellos, no, pastor, pues ni modo, no vamos a tener servicio el domingo porque el pastor le dio COVID y tuvieron que cancelar las actividades. Y así, pues no está encerrado el pastor, no vamos a poder tener servicio los domingos. Y me decían, ¿usted va a estar? Le dije, muchachos, yo voy a estar en otra iglesia el domingo. Pero pues si pudiera estar aquí, les echaba la mano. Y me decían, no, es que queremos estar en la iglesia. Ya tenemos 15 días sin un culto y ya nos hace falta. Y yo me admiré, decía, jóvenes diciendo eso. Jóvenes diciéndome eso es rarísimo, ¿qué les picó? ¿Les hizo daño el calor o qué pasó? Decían, no, tenemos el deseo. Hermanos, nuestro trabajo es producir sed en otros para que los otros quieran obedecer a Dios. Que gente que viene atrás de usted, que sus hijos quieran decir, yo quiero obedecer a Dios como mi padre lo hace. Que su esposa le diga a usted, yo quiero obedecer a Dios como mi esposo lo hace. Yo quiero obedecer a Dios como mi esposa lo hace. Yo quiero obedecer a Dios como mi iglesia local lo hace. Pero hermano, muchas veces dejamos de ser sal con una función correcta y nos volvemos insípidos. Mire lo que dice Marcos, capítulo 1, versículo 40. Este pasaje, hermano, nos muestra una historia muy interesante. Marcos 1:40. Marcos 1, capítulo 1. Versículo 40 al 45, dice la escritura, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, fíjese lo que hizo Cristo, le encargó como hermano, rigurosamente, es decir, te pido por favor, dice, y le despidió. ¿Qué le encargó? Bueno, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, ¿qué hizo? Comenzó a publicarlo mucho
y a divulgar el hecho de manera, hermano, fíjese, de tal manera, este hombre divulgó tanto lo que Cristo había hecho por él, dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo me imagino a Cristo, ¿verdad? Ay, este leproso. Obviamente no. Este leproso, hermano, cuando fue sanado y Cristo le dijo, te pido, no digas nada, ve, cumple con lo que debas de cumplir y calladito. Hermano, ¿qué iba a hacer este hombre? ¿Qué iba a hacer este hombre? Este hombre fue sanado de una de las enfermedades más problemáticas que había en estos tiempos. Estas enfermedades que literalmente excluían a la persona de la gente, de la familia, del pueblo, de la ciudad. Y este hombre, al ser limpio, hermano, de manera lógica y natural, porque ya era salvo, él fue y empezó a hablar a la gente. Oye, mira lo que hizo el Salvador, mira lo que hizo conmigo, mira lo que me cambió, mira lo que me quitó, mira lo que me limpió, mira lo que me sanó. De tal manera, hermano, que la gente, se produjo en la gente una sed tal de conocer a ese Cristo, que fue tanto, hermano, que el Señor ya no podía entrar a las ciudades. Ya no podía, no lo dejaban. Yo me imagino al Señor queriendo llegar ahí a Miramar, ¿verdad? Pero no pasaba de ahí de periférico porque lo atoraban ahí en la entrada. Ahí lo atoraban y Señor, y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo esto, hermano? Porque este hombre, después de haber saciado su sed en Cristo, él produjo sed en los demás, de modo que los demás venían a Cristo. Hermano, ¿está usted produciendo esa sed en la familia? ¿En su esposa, en su esposo, en sus hijos? ¿En sus vecinos? ¿Está usted produciendo ese testimonio, o su vecino lo sigue viendo y decir, pues es lo mismo? La diferencia es que el domingo y el miércoles se va a la iglesia, pero aquí en su casa le sigue tirando cachetadas a su esposa, aquí en la casa le sigue dando cazuelazos al esposo, aquí en la casa le sigue hablando groserías al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, aquí en la casa siguen pecando, aquí en la casa deliberadamente cometen un montón de aberraciones. ¿Cuál es la diferencia? Eso es triste, hermano. Dice la Biblia que su trabajo y nuestro trabajo es que seamos sal. Existe una necesidad, hermano, de la sal en la tierra. Dice la Biblia que nosotros somos esa sal. Mire, regrese a Lucas, por favor. Lucas 14. Somos llamados a ser sal y luz, dice la Biblia, en este mundo. Para honrar bien a Dios, hermano, necesitamos ser sal. Para resistir contra el pecado y el sistema y el enemigo, necesitamos ser sal. Para poder producir en otros la sed de Dios, necesitamos ser sal. Dice la Biblia, Lucas capítulo 14, versículo 34 al 35. Lucas 14, 34 al 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Termino con esto, hermanos. ¿Está usted siendo sal? ¿Está usted creando sed en otros para que busquen de Dios? ¿Estamos conservando nuestro sabor como sal o nos hemos vuelto insípidos? Nuestro trabajo como cristianos es ser sal. Y eso muchas veces no le va a agradar a la gente. Pero vamos a producir sed. Hermano, su trabajo y mi trabajo es ser sal. Sea sal, no azúcar. Padre, gracias le damos esta tarde, esta noche ya, Dios, por el cuidado que usted nos da de su palabra. Gracias, Dios, por permitirnos seguir adelante y por permitirnos seguir aprendiendo de su palabra. Gracias una vez más, Espíritu Santo, porque nos muestras a través de su palabra que nuestro trabajo, nuestro deber, nuestra función en esta tierra es ser sal. Y Dios, le pido que usted obre en la vida de cada uno de los oyentes. Quizá ese padre en el hogar
ha dejado de producir sed en su familia para buscar a Dios. Quizá esa madre en el hogar ha dejado de irritar ese pecado que está mal. Quizá nuestra iglesia ha dejado de funcionar como sal. Y Dios, una vez más le pedimos que usted obre a través de su Santo Espíritu. Espíritu Santo, obre en nuestras vidas, moldee nuestro carácter, redarguya, Señor, aquello que en nuestra vida esté mal y no queramos aceptar. Y si alguien en este lugar, Dios, no le conoce, le ruego, Espíritu Santo, usted le convenza del pecado que ha cometido, de la ofensa y el agravio que ha hecho hacia usted, y que usted le haga entender a este individuo, a esta persona, que no hay nada que pueda pagar esa deuda o ese cargo por causa del pecado, si no es la muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ha dado su vida, derramando su sangre, poniendo su cuerpo en la cruz para recibir la justa ira de Dios, y ha resucitado el tercer día. Gracias a eso, ahora usted nos dice que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Que todo aquel que le reconoce, usted le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que todo aquel que confiesa su pecado, usted es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarle de toda maldad. Y Señor, usted le da la seguridad y la certeza de que un día estaremos en su presencia. Pero ni mientras estamos en esta tierra, Dios, ayúdenos a seguir siendo sal en nuestra localidad, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra iglesia, para que la gente que nos rodea en este lugar, en esta colonia, puedan saber que no solamente hay una iglesia cristiana, sino que hay una iglesia con cristianos que funcionan y trabajan para su gloria y su honra. Te pedimos esto y agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.